Sofía Macías, nuestra consultora financiera, educadora financiera #1, autora del libro El pequeño cerdo capitalista, está con nosotros y vamos a hablar de cómo, sin darte cuenta, la lana está matando tu relación. Y aparte lo está haciendo silenciosamente. ¿Quién de ustedes, neta, sin mentir por convivir, cuentavientes, habló con su pareja sobre lana antes de casarse? Al irte a vivir juntos, como que puede ser que hables más de lana, ¿no? Pero hay gente que es bien kamikaze y suicida, sí, y lo hace sin hablar de lana. Porque tenemos estas creencias raras de, es que si no eres interesado, o si no es que a lo mejor el amor es una cosa y el dinero es otra. A ver, son cosas que conviven y que no conviven cañón. Y no las podemos tener separadas. Yo sé cuánto gana mi marido y él sabe cuánto gano yo. ¿No es así, Sofía? Es que si no partimos de esa parte de cuánto tenemos, ¿cómo vamos a poder construir algo o cómo nos repartimos? Por eso, ¿tú sabes cuánto gana tu marido? Yo sé cuánto gana mi marido. ¿Él sabe cuánto ganas tú? Él sabe cuánto gana A ver, yo. ¿ustedes, sus parejas, saben cuánto ganan? Se me haría cañón esconder con alevosía y ventaja de tu pareja lo que ganas. Que nos cuenten por qué lo esconden, porque creo que los motivos son muy interesantes. Hemos escuchado traigo la herida de que en una relación anterior me traicionaron o se agandallaron y entonces yo no digo, o lo que pasa es que esto es para mis chuchulucos, ¿no? O sea, esta es la lana que yo pongo, o que yo pongo una parte de algo cuando se ha llegado a hablar, pero lo otro es como yo trabajo para mí o yo trabajo para mis cosas. Entonces, a ver cuál es la razón detrás, porque creo que cada una tiene un tema muy interesante y puede ser muy complicado manejarte como pareja cuando no sabes realmente con cuánto cuenta el otro y cuando no hay esa confianza, porque al final, pues si hay un tema de confianza o de cierta educación o de, híjole, ¿con quién crees que andas que te va? También puede ser, ¿no? Que sientes que te va a transar o que se va a aprovechar, o es que si sabe ahora me va a cargar la mano, pues también hay que empezar a hablar de esas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que al principio pasa mucho porque es la luna de miel. Porque, no te preocupes, yo pongo, andas de espléndido, yo pago, pero al rato vienen los resentimientos de, no, yo siento que a mí se me carga más, o, es que eso no es lo que habíamos acordado, te toca, exacto, ¿no? O yo siempre termino poniendo, yo siempre termino pagando, o ¿por qué siempre sale de lo mío? Pero a veces esas cosas ni siquiera las cuentas, o sea, ni siquiera se las dices, y ahí es donde está muy grave. Entonces, no hablar de dinero puede ser considerado hasta infidelidad financiera. Oye, ¿por qué? Porque, a ver, Sofi, tú te enrolas con un fulano, te vas a vivir con él o te casas con él o con una fulana y de repente, ahora sí que, surprise, surprise, debo 2 millones de pesos. En mi tarjeta American Express. Y pensaba que tú los ibas a pagar. Exacto. Pero aún. Bueno, justo eso se me hace súper infiel. Eso es. Que no te digan la neta de las deudas. Él me mintió. ¿No? Él me dijo que tenía y nunca pagó. Él me mintió. Hoy sí estamos con todo en el karaoke financiero, porque de verdad, a ver, ahí les va el chisme número 1. Una pareja se conocen y él, pues la verdad, godín pura sangre, pero trataba de aparentar que era acá jefazo, que ganaba más, porque él creía que la novia era rica millonaria. Se casan y resulta que ni ella ni él, ninguno de los dos tenía lana, ninguno de los dos, ambos se casaron engañados pensando que el otro sí. La verdad, no se caían tan bien, no se gustaban tanto, no se querían tanto y luego no tenían lana para divorciarse. No es cierto. ¿De verdad? Historia real. Parece chiste, pero es anécdota. Casos de la vida real. Casos de la vida real. Y a ver, aquí parte de la honestidad tiene que ver con entender que podemos crecer juntos, que podemos construir cosas juntos. Pero el tema es que si no empiezas hablando con claridad o preguntando sobre estos temas, a veces no sabes ni con qué curiosidades, con qué buro de crédito viene el susodicho, susodicha. Ok, ahí te va. Tú, que eres una mujer de finanzas, ¿cuáles serían las preguntas que le harías a tu pareja? Primera, ¿cuáles son tus metas más importantes? ¿Por qué? Esto te revela 2 cosas, una en finanzas y una en plan de vida, de compatibilidad. Ajá. Primero, ahí justo había unos amigos que eran diseñadores, se van a vivir juntos, una quería comprar casa y el otro poner negocio y viajar por el mundo. No eran compatibles ni en el plan de vida ni en el plan financiero.
Esa como que te abre mucho la conversación a que no sea un tema rudo. Segunda y muy importante, ¿ahorras o no ahorras? Porque de repente pues tienes que saber si va a tener colchón o no va a tener colchón. Tercera, deudas. ¿Qué traes? ¿Cuáles traes? ¿Eres totalera o totalero con tu tarjeta? ¿Estás solamente pagando el mínimo? ¿Hay algún, no sé, crédito automotriz, hipotecario, incluso pensión alimenticia? Todos estos temas van a influir, los compromisos, en el tema de lo que tenemos disponible. ¿En qué cosas a ti te encanta gastar? Porque también es importante saber el otro en qué sí quiere usar el dinero y qué cosas se te hacen un tiradero de dinero. Y pregunta de bonus, para los que ya tienen tiempo, para los que son pareja que viven juntos o que están casados, que van a largo plazo, ¿cuál es nuestro plan de retiro? Cero, nunca jamás se tuvieron esas conversaciones. ¿Que nadie hablaron de eso? Dice Viales, yo sí vivimos juntos mucho tiempo y siempre supimos cuánto ganábamos, por ejemplo. Ok. Yo tengo una tlapalería, ferretería y antes de casarnos le enseñé mis estados de cuenta, Ay, los estados transparencia. de deuda de mis proveedores y le dije, así vivo. ¿Te animas? Y llevamos 8 años casados. Tú muy bien. Claro. Neta, por delante. Esta es mi situación. ¿Le entras o no le entras? Claro, porque a veces gastos vemos o salidas vemos y luego patrimonio no sabemos. Mira, Eli dice que por eso se separó. Por cuestiones financieras, que no fue ni por infidelidad ni porque no se llevaban bien. Que fue el dinero el problema. Porque a veces no llegamos a estos acuerdos y justamente de cómo vamos a dividir la lana, quién va a pagar qué, que hay múltiples acuerdos que se pueden llegar a definir, ¿no? Puede ser sí, micha y micha, o sabes que cada quien de acuerdo a lo que tiene de ingresos o las posibilidades, o por categorías. Hay gente que dice, oye, yo pago la renta y la colegiatura y tú pagas lo demás, o yo pago esto y tú pagas los lujitos, las vacaciones, pero el punto es que no se habla. Entonces sí necesitamos esos acuerdos. Nada más te tengo una pregunta. Que el otro día tuve una discusión con una persona, que me dijo, pero, o sea, yo sí creo que es buena idea cuando yo me case, como que mi lana y la lana de mi esposo, meterlo pues a la misma polla. Y le dije, ¡cero! ¿De qué me estás hablando? Es más, se te recoge la tarjeta en este momento. Y le dije a esta persona, claro que no. Tú nunca juntas tu lana con la lana de tu pareja. A ver, yo vengo a esta relación con una herencia de $2 millones. Y el señor trabaja y le va muy bien, ¿no? Pero pues gana un sueldo. Entonces, ¿cómo? Los 100,000 pesos que él gana los metes a la polla junto con tus $2 millones, bajo ninguna circunstancia. Tu lana es tu lana, y si quieren hacer una polla conjunta, eso es otra cosa. Claro. Pero tú nunca pierdes control de tu dinero, los hombres de su dinero, y juntos hacemos una polla común. Pero cada quien tiene su lana. 100%. ¿Estoy mal? A no. ver, te quiero oír tu yo opinión. en las cuentas, en pareja, siempre debería de haber las tuyas, las mías y las nuestras. Exacto. Y esto también, a ver, incluso en los temas de dependencia económica, o sea, la gente que su pareja es el principal proveedor, eso también debería de tener un valor económico y también debería de ir a una cuenta tuya, mamacita. O sea, también deberías de tener una parte en la que tú puedas administrar, que no tengas que pedir permiso, que tú puedas decidir, que tú también puedas empezar a ahorrar. Y eso en ambos casos. Pero sí, tenemos que ser muy claros en qué estamos construyendo juntos, pero mantener también nuestra independencia económica. 100%. Pero a ver, eso está muy interesante. Para las que, o para los que los mantienen, muchas veces le van pellizcando a la quincena para ir haciendo su guardadito y sus ahorritos. Esa es, digamos, la forma financiera de poder tener algún tipo de colchón. Y lo chistoso es que, por ejemplo, mi abuela lo hacía, pero no lo hacía solo para ella, lo hacía porque mi abuelo no se le daba eso de darle mantenimiento a las cosas. Entonces, para tener el fondo de emergencias, para reparar el consultorio. Sí. Pero eso debería de ser un acuerdo un poco más claro. Digamos, en un mundo más civilizado, en un mundo más igualitario, la chamba que tú haces en casa sí tiene un valor económico. Entonces, sí debería de haber algo que eso es, pues ahora sí que una lana que tú puedes administrar, incluso sin pellizcarle. Si eso lo pones sobre la mesa, te dicen que no, sí necesitas empezar a buscar una fuente adicional de ingresos, porque no hay nada más peligroso que la dependencia económica. Al final, no es un juicio
porque es un trabajo súper valioso la gente que decide quedarse en casa, criar a los hijos, hacer toda la chamba que implica una casa, pero es más bien cuídate, no te pongas en una situación de riesgo, porque muchos temas, incluso que ustedes han hablado aquí en las mesas, de violencia económica, empiezan, o de violencia en general, también empiezan por el tema económico. Entonces, en esa parte, híjole, sí hay que tener lo tuyo, lo mío y lo nuestro, pero si tú en este momento no estás en el mercado laboral, pues necesitas tener un acuerdo donde sí haya aún lo tuyo o empezar a generar ese lo tuyo de alguna manera. ¿Quién de ustedes que la mantiene su pareja o lo mantiene su pareja tienen un fondo aparte para ustedes, una cuenta independiente de la de su pareja? Claro, porque, a ver, muy bonito eso del amor y nos queremos y entonces lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, pero pues de repente, uno, no sabe si siempre va a ser así. Sí. Dos, a veces no hay total transparencia. Y tres, incluso, y eso se lo digo mucho a las personas que me dicen, pero es que nosotros de verdad nos amamos. Sí, pero incluso aunque se amen, tienen que tener estos conocimientos, esta apertura, porque no sabes si de repente esa persona, deja tú que se vaya o te ponga el cuerno o lo que sea, si de repente muere y tú no tienes esa información, claro, o tú tienes toda la carga, está gruesísimo. Y nada más ahí, hablando de infidelidad financiera, les quiero dar algunos ejemplos y nos cuentan si ustedes han caído en ellos o si se los han aplicado, porque también les han aplicado esa varias. Primer ejemplo de infidelidad financiera, esconder el tema de las deudas. No platicar si debo la tarjeta, si no debo la tarjeta, etcétera. Segundo, minimizar gastos chiquitos, ¿no? Decir, ay, me compré esto, pero no le voy a decir a mi pareja para que no se enoje. Y tercero, y muy importante, justo esconder el dinero que estás ganando por miedo a que tu pareja lo quite, se agandalle, lo quite o lo que sea. Eso, ojo, estos son red flags financieros, pero también red flags de pareja. Y eso es un tema súper duro. Nos cuesta mucho hablar de dinero en pareja porque de verdad que es un tabú, a veces más fuerte que el tema del sexo. Hay gente que, cuéntame tu posición, pero no me cuentes tu posición financiera. O sea, como que ese tema les preocupa. Exacto. Porque venimos de creencias que es que si hablas de dinero es porque eres desconfiada. No, al revés. ¿Cuál podría ser una mejor prueba de confianza a que puedan hablar de un tema del que siempre les sacamos? En una sociedad donde las cosas se pagan con dinero, también tenemos que tener información de dónde estamos paradas, ¿no? Entonces ahí está muy chistoso un caso y muy horrible de una chava que es periodista y en algún momento me entrevistó y me estaba contando su infidelidad financiera, que era como bien intencionada, pero les dio al traste en su relación. Resulta que el fulano le decía, ay, no, es que te veo muy estresada. Entonces, para que no te estreses, no tengas que hacer de cenar o no tengamos que hacer de cenar, vamos a pedir a domicilio. Oye, y el fin de semana, pues también vamos a salir y tal. Pero resulta que el cuate, primero se endeudó él, luego empezó a usar la tarjeta de ella. Y la endeudó. Y entonces terminaron los dos endeudados. Pero él era, no, es que nunca te quise decir que me quedé sin chamba y que tenía broncas de lana para que no te preocuparas. Y al rato los dos se emburó. Claro. Entonces ahí muchas veces es mejor hablar de cómo está la situación y poderla encauzar al principio que cuando realmente ya tienes broncas. ¿Cómo se habla de dinero sin pelear? El primer punto es, si ahorita no tienes una bronca, empieza por las metas. Lo hemos repetido, pero es que de repente cuando empiezas con los reclamos, se vuelve de verdad un bloqueo a que empiezas a hablar de pareja. Segundo, y ahí sí, lo ideal sería que tuviéramos un date financiero, que agendáramos un momento en el que pudiéramos hablar de dinero una vez al mes, que nos atrevamos a hacer preguntas sin juzgarlo. O sea, ahorita no vayas con la espada desenvainada, no vayas con, oye, fíjate que, ¿qué deudas tienes? Y luego vas y lo regañas. No. O sea, ok, ahorita estamos sacando información. Y muy importante, sean constructivas o constructivos, no reclamones. Porque muchas veces decimos, ay, es que nunca salimos porque te gastas todo. A ver, me encantaría ir a tales vacaciones sin endeudarnos, es mucho más constructivo que empezarte a agarrar del chongo. También elegir bien el momento, porque de repente queremos hablar de dinero porque nos surge en ese momento, porque lo dejamos pasar y lo hacemos cuando el otro tiene sueño, hambre, cuando están en medio de un velorio o un pleito. Sí. Y entonces, pues ahí realmente la conversación no va a fluir. Entonces, de verdad, así como de repente dices, oye, nuestra cena romántica, nuestra salida,
pues también se pueden armar este bonito date. Ahí depende del nivel se pueden poner un vinito, una cenita deliciosa, o si de plano son muy nerds, se pueden trepar al PowerPoint Party y sacar ahí su presentación, incluso con memes para distender o lo que sea la atención, pero realmente hacerlo un momento específico para el tema de la lana. Si nosotros no le damos espacio al dinero en nuestra relación, va a empezar a ocupar espacios y momentos que deberían de ser de otros temas. Escucha esto. El eterno pleito de mis papás siempre fue el dinero. Mi papá gastaba mucho, pedía préstamos, están divorciados, él pensionado y sigue con problemas financieros. Mi mamá tuvo muy mala experiencia porque mi papá nunca le dijo cuánto ganaba, solo le daba de chivo 100 pesos a la semana. Ahora yo hablo con mi esposo al respecto para evitar confusiones y él me da un porcentaje de su sueldo. No juntamos el dinero y cada quien tiene lo suyo. Y ojo, ahí justo está bien tener a lo mejor una cuenta mancomunada para los gastos, por ejemplo, donde tienes ese porcentaje de los sueldos, o si alguien es el administrador o administradora de la casa, pues que lo reciba, pero sí, esto nos está repitiendo el tema de la independencia financiera. Y además, qué padre, Marta, que juntos podamos decir, oye, nos jalamos para el bien, ¿no? Para tener mejores finanzas, para ambos tener metas de ahorro, incluso para invertir. Y los que quieran invertir, acuérdense que justo traemos de gastar a invertir. Si tienen su pareja gastalona, por favor, mándenlo al taller de Pequeño Cerdo Capitalista. No saben, se los pido, dense este regalo. No saben los talleres de Sofía Macías. A eso está dedicada. Ayudarlos a todos a ser más inteligentes financieramente. Porque de verdad, las finanzas personales te abren un montón de metas y si ya le metes el extra de las inversiones, en este taller vamos a tener una semana donde les vamos a explicar qué hábitos tienen que cambiar con sus finanzas para tener lana para invertir, cuáles son los básicos de las inversiones para entender qué aplica para las cosas que tú quieras hacer. No a todo el mundo le funcionan CETES, no a todo el mundo le funciona Bitcoin, no a todo el mundo le funciona bolsa, o sea, depende mucho de tus metas. También vamos a hablar de cómo vas construyendo en cada etapa, porque la riqueza sí es un tema de etapas. Al principio hay que apretarse el cinturón para tener lana para seguir invirtiendo, hay que aprender a diversificar, hay que ir cambiando nuestras habilidades financieras conforme crecemos. Yo creo que, Marta, cuando tú empezaste tu empresa, no eran las mismas habilidades financieras que tienes ahora, que es gigante, ¿no? Claro, pero te voy a decir una cosa que es impresionante del ser humano. A ver, si uno quiere aprender a hablar inglés, uno va y busca una academia o busca un maestro. Oye, yo me muero de ganas de ejercitar mi cuerpo. Te inscribes a un gimnasio, buscas un entrenador. Oye, a mí me encantaría tener más lana. Cri, 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 cri. Claro, esperas hacerlo como por ósmosis porque te caiga del cielo. Que tienes que trabajar muchísimo para hacer más lana. Y para hacer más lana hay que entender la lana. Y para entender la lana tienes que aprender y tomar un curso. Exacto. Eso es lo que hace Sofía Macías. ¿Cuándo empieza el taller, Sofía? 23 de febrero, es del 23 de febrero al 2 de marzo, pero ojo, justamente el taller, si eres cuentaviente vas a tener un precio especial. Hasta hoy para el público en general está en 197 pesos. El taller se llama De Gastar a Invertir. Pero si 197 pesos. 197 pesos, una semana. Un regalo. Y si te inscribes justo en pequeñocerdocapitalista.com/Marta, con TH, por favor, cuentavientes, como debe de ser. Entonces, ese precio sí te lo vamos a mantener de aquí a que empiece, porque va subiendo cada semana. Entonces, ahí hay un código. Si no lo agarraste hoy justo, que es cuando ya está sin problema directo en 197, ustedes tienen el código. Cuando lleguen al checkout le ponen Marta con mayúsculas y se les va a mantener ese precio hasta el día de la inscripción. Va a ir subiendo, pero para ustedes no, porque son cuentavientes. Y es pequeñocerdocapitalista.com/Marta y vamos a ver el tema de las finanzas personales, las inversiones, el interés compuesto, que nos preguntan muchísimo, y también cuáles son esas típicas excusas y cómo las convertimos en una fortaleza. Es que no tengo tiempo, ok. ¿Cómo me organizo para aprender de finanzas? Es que no tengo dinero, ok. Pues entonces, ¿qué puedes ver? ¿Qué cosas puedes hacer para generar un poco más lana, y claro. para generar más lana y realmente salir del no puedo, no me alcanza, es una bronca? Entonces, acuérdense, es solamente este mes. Siempre que lo abrimos y pasa el tiempo es, me hubiera inscrito. El tiempo es dinero, así que háganlo ya. pequeñocerdocapitalista.com/Marta con H. Exacto. Ok, escuchen esto, cuentavientes, que es mi trauma. Todos
pasamos gran parte de nuestra vida trabajando. Por gusto, muchas veces, pero también por necesidad. Nos cuesta mucho trabajo hacer la lana que tenemos. No es posible que no la sepamos cuidar, que no la sepamos invertir, que no la sepamos capitalizar, que no sepamos y aprendamos y estudiemos cómo hacer más lana, cómo hacerla crecer. Eso es lo que pueden aprender en este taller. pequeñocerdocapitalista.com/Marta. Ahí los esperamos. 197 pesos, cuentavientes. Ahí está. Ahí los esperamos y tráiganse a su pareja, porque no sé, oye, una muy boyante, muy abundante, muy próspera, y el otro con sus malos hábitos financieros que nos llevan a la ruina. No. Vénganse juntos. Sofía Macías Lisiaga en Instagram, Pequeño Cerdo Capitalista sin la ñ, y pequeñocerdocapitalista.com/Marta, para que se inscriban en el curso que empieza el 23 de febrero, lunes 23 de febrero empezamos. Te quiero. Yo más. ¡Mua!